¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que pasaría si existiera una crisis como la del 29 en la actualidad? Pues nosotros sí, y específicamente en Chile. En esta charla intentaremos responder ese interrogante, y lo haremos explorando varios puntos. Para hacerlo, mostraremos imágenes en vez de nuestros cuerpos, pues sabemos que resultamos bastante aburridos. Para responder a nuestro interrogante, debemos saber qué fue la Gran Depresión primero. La Gran Depresión fue la mayor crisis económica mundial de la historia. Ocurrió en 1929 y su principal causa fue la deuda a nivel internacional que por parte se causó gracias a la compra por medio de crédito. En Estados Unidos, un caos total. Gente se suicidó porque muchos no sabían qué hacer. Familias enteras morían de hambre, no tenían dónde vivir. En Alemania, Hitler llegó al poder prometiendo sacar a este país de esta situación. Todos sabemos cómo terminó eso. Chile, según la Liga de las Naciones, fue la nación más afectada por esta crisis. Las exportaciones del salitre y el cobre se derrumbaron. Una serie de protestas produjo la renuncia de Carlos Ibáñez del Campo, que trajo inestabilidad política, de la cual hablaremos más adelante. Seguramente se preguntarán, ¿cómo fue que se llegó a tal desastre? ¿Solamente por las deudas? No. Fue también por otras razones, como la sobreproducción y subconsumo. La industria en la época se vio creciendo exponencialmente tras su mejora de la crisis del 21. La producción industrial incrementó. El desarrollo no paró hasta el 27, cuando se vieron las primeras señales de que la bolsa iba a cambiar. La agricultura, tras muchos años de buenas cosechas, fue una de las mayores causas para la superproducción, ya que su demanda era mayor en Europa y hasta en países dentro de América. Sin embargo, años después de la guerra, estos países se vieron en mejores condiciones y la demanda baja, más productos agrícolas que son producidos en masa y el mercado que ya no es lo suficientemente grande para poder absorberlos. Gracias a la superproducción, los precios por los productos agrícolas bajan y ya los costos de mantener la producción superan los beneficios, llevando a los agricultores a la quiebra. Otra razón es la especulación y el crecimiento artificial de la bolsa. Con la economía incrementando día en día, invertir en la bolsa es la mejor manera de obtener ganancias de la manera más fácil posible. La gente toma préstamos en forma de créditos que luego usan para invertir en la bolsa y así poder financiarse. La especulación llega a ser más importante que la inversión en sí, y la gente famosa empieza a promocionar el invertir en la bolsa. Y así hay un desbalance entre la bolsa y el crecimiento económico real. Y la última razón es la que ya mencioné antes, las deudas. Con las prácticas del 19 en invertir en créditos más la sobreproducción que lleva al consumismo en masa, la escasa regulación y leyes de los mercados financieros, la locura del sueño americano de vivir en la sociedad alta con bajos esfuerzos y la ignorancia llevan a que la gente quede endeudada. Ya en el 29, las deudas internas en Estados Unidos son demasiado altas como para controlar. Entonces surgió la crisis en los Estados Unidos. Todo partió con la caída de la bolsa de Wall Street, el año ya mencionado anteriormente. Este día es conocido como Jueves Negro. En horas, las cotizaciones perdieron todo lo que habían ganado durante meses o incluso años. Los pequeños inversores quedaron en la ruina y tuvieron que vender todo, quedando con enormes pérdidas. El 24 de octubre, algunas empresas incluso llegaron a bajar 40 puntos. Para intentar salvar la crisis, un grupo de banqueros y corredores de bolsa reunieron 240 millones de dólares para sostener las cotizaciones mediante compras masivas de acciones. En esa jornada cambiaron de mano 13 millones de acciones. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano porque el lunes 28 de octubre se produjo un nuevo censo de 30 a 50 puntos. El día siguiente, martes negro, el pánico fue absoluto. Se vendieron 16.5 millones de dólares en acciones con pérdidas del 40%. Cuando el caos se calmó un poco en noviembre, 50.000 millones de dólares ya se habían perdido. Claramente, esta crisis trajo catástrofe. Estas afectaron gravemente no solo a los Estados Unidos, pero también llegó a niveles mundiales. En el aspecto social, dentro de Estados Unidos se vio una escasez de trabajo debido al quiebre de muchas de las fábricas y empresas. En Alemania, el país más afectado después de Estados Unidos, esto fue una causal a la popularidad de Hitler, ya que él prometió que les otorgaría más trabajos, como mencioné anteriormente. Familias se morían de hambre y en los campos
Los campesinos huyen a la ciudad en busca de una mejora en su calidad de vida, ya que la agricultura no les trae los ingresos suficientes para poder vivir. Todo esto lleva a la asociación de muchos grupos obreros de extrema izquierda que quieren combatir el capitalismo. Sin embargo, esto también causa que se formen partidos de extrema derecha y el boost de fama en partidos autoritarios y fascistas que quieren controlar la economía, a diferencia de lo que el gobierno estadounidense había hecho al dejar el crecimiento de la economía fuera de su control. Países cortan sus comercios internacionales, los bancos ya no tienen dinero, habiendo gastado todo en la compra de acciones en inversiones, llevando a la ruina a sus clientes que tenían su dinero metido en el banco, que luego cierran en montones. La saturación del mercado lleva a la quiebra de muchas empresas y la sobreprotección conlleva la ruina de muchas granjas y campesinos. Benito Mussolini gana poder y fama. ¿Y cómo se salió de la crisis? Se estarán preguntando. Bueno, fue gracias al presidente Roosevelt con el sistema New Deal y el proteccionismo, que a grandes rasgos se basa en la protección de la economía nacional por medio de cerrar las exportaciones. Hola, soy Josefina Aguayo y voy a hablar de cómo la Gran Depresión afectó a Chile. La Gran Depresión no solo afectó a Estados Unidos, pero también a muchos otros países. En particular, se vio afectado a Chile, en sus ámbitos económicos, políticos y sociales. Para poder entender completamente la situación en la que estaba Chile, hay que saber lo que sucedió antes de esta crisis. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez, el país estaba pasando por un periodo de mejora económica. El presidente tomaba créditos externos en Estados Unidos e Inglaterra, principalmente para mejorar la tecnología del país. Así se vieron numerosos avances tecnológicos. Esta bonanza económica entra en un problema cuando, en 1931, Carlos Ibáñez no tiene el capital suficiente para poder pagar la deuda externa. Entonces decidió arreglar la situación aumentando el circulante, y así causando una inflación que repercutió en la subida de precios de los productos en el mercado, sin ver mejorías salariales de los trabajadores. Esta inflación fue desproporcionada y causó que el país se deteriorara más. Chile también contaba con una dependencia muy pesada con el comercio exterior, en especial con Estados Unidos. Su mayor ingreso era el minero, su principal producto era el salitre que le vendían a Estados Unidos, y en el cual los capitales externos invertían grandes sumas de dinero. Esto hacía que cualquier crisis externa provocara un problema en Chile. Es por esto que debido a que después de la crisis, Chile entra en una espiral de decadencia económica, social y política, de la cual es muy difícil recuperarse. Muchos de los países europeos decidieron tomar la postura de Estados Unidos con el New Deal, y se cambiaron al proteccionismo. Chile ve disminuido el precio de su moneda a nivel internacional y con ello la imposibilidad de mejorar. Como los chilenos no tenían trabajo, no podían pagar sus impuestos y el Estado quedó sin liquidez. Las salitreras ya no eran más útiles para el sustento del país. Los capitales extranjeros deciden retirarse y esto provoca la quiebra de las empresas salitreras, por lo que hubo un desempleo masivo de los salitreros que al verse sin trabajo y sin dinero deciden la migración campo-ciudad. En las ciudades la cosa no era mejor, muchas fábricas habían cerrado, los sueldos eran bajos, no se encontraba trabajo ni lugar donde vivir, la marginalidad social fue enorme y los ciudadanos deberían construir viviendas precarias en donde encontraran un lugar. El descontento social creado por Ibáñez debido al mal manejo político y económico en torno a la depresión en la que estaba cayendo el país causó una multitud de huelgas y manifestaciones de parte de muchos grupos sociales. Esto terminó con la renuncia de Ibáñez en el 31. Ibáñez, aunque trató de progresar el desarrollo de la tecnología mediante obras públicas, tras renunciar y la caída de la economía, la mayoría de estas mejoras quedaron abandonadas. El país quedó aún peor, y eso desencadenó a lo que se le llama el periodo de anarquía. 1932 es un año en el cual se suceden más de 7 presidentes, los cuales no tienen el tiempo suficiente para marcar un cambio político que repercuta en la economía y la sociedad. Durante este tiempo también se forman muchos sindicatos y se popularizó el movimiento radical de izquierda. Las soluciones de este momento intentaban solucionar el problema a corto plazo a través de ollas comunes y lugares de refugio para la gran población indigente del momento. El fracaso de los numerosos gobiernos duran hasta la reelección de Arturo Alessandri en el mismo año del 32. Alessandri, durante su nuevo mandato, logró estabilizar el país, por el momento gracias a la política económica implementada por el ministro de Economía Gustavo Ros Santamaría, quien intenta provocar una primera industrialización del país a través de la población más enriquecida. Así apoya a la clase alta chilena, pero esto no le sacó completamente de la crisis. Contaba con un mercado libre, empresas privadas en las que el Estado no interfería. Alessandri pretendía que con la creación de estas empresas el desempleo sería menor. Sin embargo, estas empresas solo se vieron accesibles a una porción de la sociedad, dejando un desequilibrio entre las clases sociales. Estos problemas provocan manifestaciones, violencia social, crisis política e inflación. Finalizado el periodo de Arturo Alessandri, la población decidió entregarle su voto al candidato de la izquierda, Pedro Aguirre Cerda. En Chile, como en muchos otros países de Latinoamérica, se utilizó un nuevo sistema de industrialización por sustitución de importación, el modelo EASY.
El modelo busca generar empresas para poder fabricar productos y bienes que están siendo importados internacionalmente dentro del país, así sustituyendo la necesidad de la población de productos mediante el uso del proteccionismo, que no solo le otorga más empleo a los trabajadores, pero también incentiva el consumo interno, expandiendo el crecimiento local del país. Con esta lógica, el consumo no solo debe superar las demandas internas, pero también las demandas externas, para poder financiarse de exportaciones mientras aún más se mantienen las necesidades del país. Este método fue implementado por primera vez en Chile por Pedro Aguirre Cerda durante el 38 cuando asumió hasta el día de su muerte, en 1941. Su gobierno fue el primero de 3 en el Partido Radical. Como el sistema ICI se basó en la producción interna, causó el uso de nuevas tecnologías para la agricultura, el desarrollo de otros ramos como la energía y los combustibles y la industrialización, todo bajo la protección del Estado. Este método necesitaba de la implementación del llamado Estado de Bienestar, el cual no solo se preocupaba de la industrialización económica, también se preocupaba de la parte social. A través de la creación de empresas estatales, el Estado le da trabajo a sus ciudadanos. De esta manera, la gente lograba tener un sueldo, podría comprar los productos chilenos y de esta manera hacer funcionar el sistema del mercado nuevamente. Así, Chile logra estabilizarse económica, social y políticamente, y su mejora durará hasta 1958, en donde el modelo ICI será intervenido por Jorge Alessandri. Soy Josefa Salazar y el día de hoy vengo a hablar sobre las crisis comerciales. Hoy en día estamos viviendo una entre China y Estados Unidos. Como ambas son grandes potencias, muchos países se están viendo afectados, en especial Chile. La guerra comercial que se está viviendo hoy en día es la de Estados Unidos con China. Partió en marzo del año pasado, luego de que Trump subiera los aranceles a $50.000 millones a los productos importados de China. Para poder hacerse respetar, la República Popular China impuso aranceles en muchos productos estadounidenses. Esta guerra comercial tiene un ámbito de guerra política y obvio económica y también causa una rivalidad económica. Toda esta guerra permite que en el resto del mundo también hayan problemas, como por ejemplo el de Huawei, que es un producto chino, y Google, producto estadounidense, ya que los usuarios de estos celulares, Huawei, no podrán tener este sistema operativo. Aquí en Chile, Piñera ha tenido que decidir entre Estados Unidos o China, ya que ambas potencias le han dicho a nuestro presidente que debe optar por una o por otra, debido a que Chile está en recesión o impasse político-económico. El cobre cayó un 17,5%, se disparó el dólar, es decir, que hubo una subida de precios aquí en Chile, como por ejemplo en la benzina, y muchas exportaciones cayeron en julio. También hay que recordar que hay una incertidumbre en el ámbito minero en nuestro país. En otras partes del mundo se puede ver cómo la economía de ciertos países se ha visto afectada, puesto que la bolsa de estos ha caído mucho. Las guerras económicas no son categorizadas como guerras bélicas. Son cuando entre dos o más países se tienen subidas de aranceles. Uno sube el precio aduanero al otro y así constantemente. La guerra comercial que se está viviendo ahora pasó a ser una guerra de monedas, que para la economía mundial no es bueno. Es decir, que China devaluó su moneda. De esta forma, el dólar queda más caro y el yuan más accesible para la población. En vista del panorama actual, no es raro teorizar sobre una nueva depresión económica, porque ambos países son muy poderosos y el conflicto aún continúa avanzando y se ve reflejado en un constante bloqueo económico y subida de aranceles. De manera que se puede causar una nueva depresión por la inestabilidad del mercado internacional y no por las mismas razones que ocurrieron en 1929. En respuesta a nuestra pregunta, podemos concluir que Chile no puede hacer nada para detener una crisis, pero sí puede hacer distintas cosas como para poder adaptarse a ella. Para empezar, es muy poco probable que haya una crisis igual de grave que como la del 29, debido a que ya existen medidas hechas para detenerla.
Hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, necesitamos soluciones rápidas, pues lo más probable es que ésta se prolongue y nos vaya a afectar en algún momento, más de lo que ya está haciendo. Chile puede hacer distintas soluciones, tales como industrializarse, tal como se hizo en 1929. Esta es la mejor solución debido a que se prioriza el crecimiento interior. En este momento no se prioriza la industrialización, ya que para el crecimiento económico nacional lo más conveniente en la actualidad es negociar con las potencias. Pero como se ha dicho en esta charla, es necesario empezar a prepararse en el sostenimiento desde adentro del país, fomentando el emprendimiento y el producto nacional por sobre los productos importados. Lo que recomiendan los expertos es que Chile debería sacar el máximo dinero posible con los minerales que le queden, exportando a todos los países y todos sus productos exportando al máximo, para después usar este dinero para incentivar las políticas para una economía más orientada hacia servicios, que son más resilientes a los ciclos económicos. Además, aprovechar los avances de apertura de la economía global para, en primer lugar, reducir la brecha con la frontera tecnológica y luego mejorar la adaptación de tecnologías a las necesidades locales. Una gran oportunidad de ellos es el sector de telecomunicaciones y servicios computacionales, donde entre otros factores se resalta en Chile la necesidad de incentivar el capital humano. En resumen, los expertos dicen que para mantener nuestra economía en un punto de crecimiento alto es sacar el máximo dinero posible con nuestros recursos y exportarlo a las potencias hasta cierto punto en el que seamos capaces de invertir en nuestras propias empresas y orientar nuestra economía a los servicios.